Bueno, buenos días. Buenos días. Soy el grupo 6. Quiero presentarles la versión preliminar del informe. Este trabajo lo realicé con la ayuda del profesor Pedro Gómez. Entonces, el contenido, los problemas que presenté o que tuve durante la realización de esta actividad, algunas cuestiones originales que considero yo pues que mi trabajo o lo que hice en esta actividad tiene de original, y una contribución que considero puede aportar al grupo. Los problemas. Eh, el primer problema que tuve, y creo que el más grave, fue inversión de tiempo. Eh, Todo el tiempo que se tuvo que invertir o que tuve que invertir para poder desarrollar esta actividad, de alguna manera se me dificultó tratar de tener la tranquilidad o la calma para poder saber que ya era, digamos, el finalizar. ¿Cómo lo solucioné? Pues no durmiendo casi, la verdad. Pero también con la motivación de que entre más tiempo, o pues sí, entre más tiempo se invirtiera, pues mejor iba a quedar el trabajo y pues más se pueda contribuir a algún colega en el caso en que requiera utilizar la unidad didáctica. Entonces, la inversión del tiempo, la verdad, fue para esta actividad bastante complicada. El segundo problema que tuve fue la redacción de todas las tareas de tal manera que pudiera dejar en evidencia una articulación. Para la redacción de las tareas, ya había presentado una parte, entonces después empezar con esta otra y empezar digamos, a salirme un poco del texto y darme cuenta si realmente había un hilo conductor, si la persona o el docente que estuviera leyendo la información pudiera hilar de alguna manera toda la información, las metas y de esto, de tal manera que pudiera observar pues que todo conllevó al cumplimiento del objetivo de aprendizaje que estaba trabajando. Entonces eso fue una dificultad, requirió redactar una y otra vez y creyendo que ya estaba bien, volver a redactar y volver a cambiar y siempre encontrar algo para cambiar. Y el otro problema que tuve fue pues la redacción de la conclusión. ¿Por qué? Porque pues realmente pensar en todo lo que se ha aprendido, todo lo que hemos hecho durante pues 2 años de estudio y tratar de resumir eso en 2, 3 párrafos y de tal manera que el que lea diga o se dé cuenta que el trabajo fue profundo y que fue interesante y que valió la pena y que el producto de todo ese esfuerzo y trabajo es la unidad didáctica, digamos como un pequeño resumen. Bueno, realmente cómo hacerlo me costó muchísimo la redacción de la conclusión, entonces pues también fue un problema que tuve. Las cuestiones originales. Con respecto al original, pues considero que lo original de este trabajo para mí es la tarea de evaluación, perdón. ¿Por qué? Porque pues considero que no es una prueba común, ¿sí? Que esté con preguntas para resolver, sino que pues está dirigida hacia lo que digamos que muy comúnmente hago en mi labor docente y es requerir informes con soporte matemático que lleve algunas indicaciones. Esto pues lo traté pues de darle ese toque original pues a la tarea de evaluación sin que se perdiera lo que ya se había, digamos, lo que se había diseñado originalmente. Sí tratar de hacer algunos ajustes con respecto pues a esa tarea, de tal manera que el estudiante pudiera involucrar allí todo lo que ha aprendido en las 3 tareas, pero adicionalmente pudiera redactar un informe con un soporte matemático. Aquí está la tarea, te traté pues de resaltar ahí con negrita pues porque considero que es importante o que es original. Entonces, inicialmente, pues toda la situación está desarrollada bajo un contexto de una empresa bancaria, entonces hay que analizar pues, la viabilidad de 2 sucursales bancarias a partir de los ingresos que, digamos, que se proyectarían para tener. Entonces pido inicialmente, o la tarea pide inicialmente que se realice un informe escrito, pero para ese informe escrito, pues de tal manera que se describa esa sucursal que no pararía de crecer sus ingresos y la otra sucursal en la que se podría maximizar sus ingresos. Para ellos la tarea da unas indicaciones, entonces en negrita se ve que piden gráficas, ¿sí? Entonces allí se aborda lo que se hizo en la primera, lo que plantea la primera tarea de aprendizaje.
Después una descripción de la variación, que es lo que plantea la segunda tarea de aprendizaje. Y después, pues unos procedimientos algebraicos relacionados pues con el criterio de la primera derivada y con el uso de la fórmula que utiliza los coeficientes de la función cúbica. Entonces, que eso fue desarrollado durante se contribuye de esa manera por medio de la tarea, la tercera tarea de aprendizaje. Y al final, pues que después de realizar esas indicaciones pueda generar un informe que incluya también una clasificación de las funciones cúbicas, porque finalmente después de todos los procedimientos o indicaciones, el propósito es que el estudiante cumpla con ese objetivo y es clasificar. El objetivo de aprendizaje está dirigido a la clasificación de las funciones cúbicas por medio del concepto de extremo relativo. Entonces, de esta manera considero que es original, digamos, esta parte de la actividad. Con respecto a las contribuciones, pues la articulación, la redacción de las descripciones de las tareas, me parece que pues después de haber invertido tanto tiempo, haberme dado cuenta digamos, como les decía al principio, salirme un poco del texto y poder observar si realmente estaban uniendo, se estaban uniendo las evaluaciones de tal manera que pudieran dar como conclusión o el cumplimiento del objetivo. Eso fue una contribución. Además que me tomé el tiempo también, pues ya que coincidió con la implementación pues, del tema que estoy desarrollando en este momento con mis estudiantes, que es precisamente las aplicaciones del cálculo diferencial. Estamos viendo optimización, volver a aplicar las tareas, digamos, puede ser algo o pudo ser algo que me favoreció mucho y que pronto les puede servir a ustedes, volver a aplicar las tareas con ellos y también las entregué a mi compañera pues de nivel, que también las aplicó, de tal manera que pueda yo recibir indicaciones al respecto de cambio de alguna, de pronto alguna redacción, algo que no se entendiera, y estar observando pues esa nueva aplicación. Eso fue lo que me funcionó a mí, entonces esas serían como las contribuciones. Muchas gracias.